Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Un placer estar nuevamente dirigiéndome a ustedes a través de este medio para compartir un estudio de la palabra del Señor. Le voy a rogar que usted esta noche abra su Biblia en el libro de los Salmos, Salmo 42. Ahí vamos a estudiar esta noche y el estudio creo que va a ser muy interesante y vamos a estudiar lo que la palabra de Dios tiene hoy para nosotros. Yo quiero, para iniciar, decirles que lo que vamos a hacer nosotros hoy va a ser introductorio, porque creo que este estudio nos va a llevar por lo menos 2 tiempos, hoy y la próxima semana. Entonces, va a ser introductorio esto para luego la próxima semana entrar de lleno a lo que es el Salmo en sí. Pero hoy yo quiero que analicemos algo que tiene que ver no solamente con este Salmo 42, pero con otros salmos que vienen ahorita de este en adelante. Yo les voy a explicar cómo funciona el asunto. Pero lo que quiero que usted note conmigo ahorita es, si usted abre su Biblia ahí, en el Salmo 42, el Salmo 42, si usted tiene una Biblia como la mía, tiene un título que dice así: mi alma tiene sed de Dios. Puede que su Biblia tenga ese título o puede que no la tenga, pero la parte que sigue sí debería tenerlo a su Biblia. Ahí en letras pequeñas, antes de iniciar la lectura del Salmo, en letras pequeñas dice: al músico principal, mástil de los hijos de Coré. Ahora, este Salmo tiene esa referencia ahí antes de iniciar. No es el único Salmo con esta referencia. Otros salmos que les voy a decir, yo les voy a decir ahorita cuáles salmos son los que tienen esa misma referencia, y pues son varios. Y entonces lo que yo quisiera es que entendamos acerca de estos escritores o de estos cantores o estos compositores de música, los hijos de Coré. Y por el hecho de que son varios salmos que traen este título, sería bueno que entendamos de una vez, de inicio, para este salmo y para los que vienen, quiénes son estos hijos de Coré. ¿Qué significa el hecho de que se llame un mástil de los hijos de Coré? Esa va a ser la introducción para esta noche, el estudio. Y mientras aprendemos de esta introducción que les voy a dar hoy, lógicamente vamos a ir haciendo algunas aplicaciones en el camino para nuestras vidas. Entonces, este es un salmo, es un mástil de los hijos de Coré. Lo primero que yo quiero que estudiemos o que entendamos es por qué el salmo se titula un mástil de los hijos de Coré. Enfoquémonos en esa palabra, mástil. Ahora, el título mástil, cuando usted lo va a ver en ese salmo y en otros salmos, usted lo vea, lo lea, aparezca ante sus ojos, usted tiene que entender que lo que significa es que esta escritura está hecha especialmente, o este canto, podríamos decirlo así, ha sido presentado para que usted lo medite. Para que usted lo medite. Hay otra palabra que estudiamos en los estudios pasados, Selah, que nos habla de un espacio de tiempo que también puede servir para también meditar. En este caso, la palabra va muy directa a decir, es un canto para meditar. Es un salmo o un cántico de Israel que nos instruye. La idea es que es instructivo y, por supuesto, debemos estar atentos a lo que él dice. Debemos estar atentos. Esa es la idea de esta palabra. Esté atento, esté pronto. Este es un salmo que te va a instruir. Este es un salmo en lo que tienes que meditar. Ahora, atentos debemos estar a toda la palabra de Dios. Eso sí lo entendemos. Desde que empezamos en Génesis hasta que terminemos Apocalipsis, nosotros cuando leemos la Escritura, cualquiera que ésta sea, nosotros debemos estar atentos a todo lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de su palabra. Si usted va a 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. 3:16, 2 de Timoteo, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo estoy diciendo que lo que el salmista quiere decir a través de que el salmo es un mástil, es que es un salmo que te va a enseñar y al cual tú debes estar atento. Estoy diciéndote que nosotros debemos estar atentos lógicamente a toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para esas cosas importantes como acabamos de leer. Vamos a volver a leerlo, dice 2 Timoteo 4:16, vamos a leer una vez más. ¿Para qué es útil la escritura? Bueno, es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y esto es importantísimo. Bueno, cuando hablamos de que la escritura es útil para enseñar, o nos enseña, o nos da conocimiento, es lo que hace la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted estudia la palabra de Dios y la lee, usted va a entender muchas cosas interesantes. Como por ejemplo, usted va a entender cómo fue formado el mundo y los cielos. Si usted lee el libro de Apocalipsis, ahí le va a decir cómo Dios formó el planeta y cómo creó las cosas y cómo llegamos nosotros a estar en este mundo. Y otras cosas más que podemos ir aprendiendo conforme vamos leyendo la escritura. Nos habla de cómo inició el mundo y la Biblia nos habla de cómo terminará el mundo. Nos da mucha información y nos da mucha enseñanza. Cualquier persona puede aprender mucho de la Biblia. Los cristianos aprendemos mucho de la Biblia, entendemos mucho de la Biblia gracias a la función que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero inclusive las personas que no creen en Dios también aprenden de la Biblia, los que no son temerosos del Señor. Ellos saben que es malo mentir, ellos saben que es malo robar y que no se debe matar, ni codiciar y otro montón de cosas más que hemos aprendido de la Biblia. Porque la Biblia es útil para enseñarnos muchas cosas. También dice el versículo que la Biblia es inspirada y es útil para redarguir. Ahora, cuando se dice que la Biblia es útil para esto, ¿a qué se refiere con redarguir? Redarguir, voy a leerles una definición que encontré para que sea claro a su mente. Dice: redarguir es que debate o hace un debate contra los argumentos humanos que son antibíblicos y antidios y los invalida. Hay un texto en 2 de Corintios, el capítulo 10, versículos 4 y 5, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios es una de nuestras armas de milicia. Es la espada. Es la espada que se encuentra en la armadura del cristiano. Ahora, dice que esta arma de milicia, junto con otras, son eficaces para, dice, derribar argumentos. Por eso la Biblia dice que ella es útil para redarguir. Eso es importante. Ahora, dice que también para corregir. ¿Cómo funciona el asunto de la corrección? Bueno, cuando estamos equivocados o cuando estamos agarrando un sendero que no es el sendero que tenemos que andar, entonces la Biblia nos corrige. Pongamos por ejemplo, ahora que los nuevos automóviles, los automóviles más sofisticados, dice que ellos traen sensores que le ayudan al conductor. Por si acaso se está desviando de su carril hacia la izquierda o hacia la derecha, saliéndose del carril. Son sensores que cuando el chofer se está desviando, entonces hacen un bip que hace que el chofer se aperciba y se vuelva al camino. Y si va tomando hacia el otro lado, hace lo mismo y vuelve al camino. Lo mismo hace cuando va hacia atrás. Hay unos sensores de cuidado y de peligro. Y también
hacia el frente cuando usted se está acercando mucho a un carro o atrasándose y hay algo atrás. Son sensores que lo que sirven es para corregirle a uno el camino y poder pues andar como tiene que ser, andar derecho y como tiene que ser. Digamos que la Biblia funciona en ese sentido. Ella nos corrige, y si vamos desviando a izquierda, ella nos devuelve, y si vamos a derecha, ella nos devuelve, nos corrige. Si vamos muy rápido, ella nos corrige, y si vamos hacia atrás, lógicamente nos va a corregir. Entonces, en ese sentido, la Biblia es útil para corregir, y dice también para instruir en justicia, la palabra de Dios. Instruye en justicia. Ahora, cuando hablamos de instruir, ¿a qué nos referimos? Porque al principio dice que enseña, útil para enseñar. Y después dice al final, útil para instruir. Instruir en justicia está hablando acerca de lo que es la vida cristiana. Lo que significa es que la Biblia nos instruye para que sepamos cómo caminar como hijos de Dios. Cómo funciona el asunto de la iglesia. Cómo funciona el asunto de los dones. Cómo es que yo debo que trabajar con ellos. Entonces, en ese sentido, lo que quiere decir es que se refiere más a la instrucción de hijos de Dios. Nos convertimos a Cristo, somos nacidos de nuevo, pero ocupamos instrucción de cómo vivir la vida cristiana. En ese sentido, la Biblia dice es útil también para eso. Al final, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano, el hijo de Dios, el hombre de Dios, sea perfecto. ¿A qué se refiere la palabra perfecto? ¿Se referirá sin pecado? No, ella sigue explicando a lo que se refiere. Sigue explicando, oiga lo que dice, que esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que quiere decir con esa perfección. Completamente preparado para hacer las obras que debe hacer. Entonces, en ese sentido, pues es importante entender entonces que atención y cuidado hay que ponerle a toda la palabra de Dios, a todos ellos. Yo he leído textos, leído pasajes que muchas veces yo digo, no entiendo lo que quiere decir así, aquí. ¿Por qué habrán puesto un versículo como este? ¿Por qué habrán puesto una lista de nombres que parece que no tienen sentido para nosotros? Nombres y genealogías que usted dice, nombre de lugares y ríos, y usted dice, ¿para qué está todo eso? La palabra de Dios es útil. Luego, he escuchado mensajes o he leído libros donde escritores bíblicos han tomado pasajes que yo pensé que quizá estaban ahí de más, y ellos los han aplicado, han sacado las verdades importantes de esos textos, y yo he dicho, increíble, de verdad que era importante ese versículo, de verdad que era importante el nombre de esa ciudad, de verdad que era importante el nombre de esa genealogía, que estuviera ese nombre ahí, porque nos explicó y nos enseñó muchas cosas. Eso es lo que es la palabra de Dios, inspirada por Dios y útil toda ella. Entonces nosotros podemos estar contentos. Ahora, en el Salmo 42, lo que el escritor dice o lo que trata de hacer es recordarnos a nosotros de que hay que estar atento. Por eso es un más que. Esté atento. Esté atento, pero la idea no es tanto a un solo capítulo de la Biblia, como para decir a ese sí y a aquel no. No, la idea es, esté atento, y es bueno que de vez en cuando aparezca esa palabra para recordarnos que cuando leemos la Biblia, no tenemos que leerla apuradamente, no tenemos que leerla livianamente, sino que tenemos que hacerlo con detenimiento y con atención para poder recibir la instrucción que Dios quiere darnos. Ahora bien, lo que sigue diciendo en esta línea primera que se encuentra ahí arriba, antes de iniciar, sigue diciendo, másquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré. Ahora, eso es muy significativo, que este salmo es el primer salmo en el que aparece este título, los hijos de Coré. Son 11 salmos. El salmo 42, iniciando con el 42, es de los hijos de Coré. Nos brincamos el 43, y luego del 44 al 49, todos ellos son de los hijos de Coré. Luego el 84 y el 85 son salmos de los hijos de Coré. Y luego el 87 y el 88
Son 11 salmos donde aparece esta referencia. Según los estudiosos de la palabra de Dios, no todos los salmos que mencionan Salmo de los hijos de Coré fueron necesariamente escritos por ellos. Podría ser que el salmo fue compuesto por ellos, enviado a ellos y compuesto por ellos para ser usado en las alabanzas de la adoración a Jehová en el tiempo en que estuvo David como rey, y usó a ellos como parte del grupo de sus cantores y líderes de canto. Por eso dice al músico principal, es enviado a el grupo de los hijos de Coré, para que ellos compusieran el salmo y lo arreglaran como un cántico. Pudo haber sido escrito por otra persona, no necesariamente por ellos. Hay que tener esto en cuenta cuando estudiemos esos salmos. Ok, pero por eso, por el hecho de que sean 11 escritos por ellos, nosotros no podemos llegar solamente y decir, bueno, Salmo de los hijos de Coré, y seguir leyendo. Vamos a otro salmo y decimos, Salmo de los hijos de Coré, y seguimos leyendo, sin preguntarnos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas personas? Y yo quiero que estudiemos quiénes son ellos, y cada vez que lleguemos a un salmo que diga hijos de Coré, entonces entendamos quiénes eran estas personas, y nos va a dar una idea mejor de estos escritores, de estos que componían esta música, y vamos a tomarle un aprecio más grande a esta escritura. Lo mismo vamos a hacer cuando lleguemos a los salmos de Asaf. Vamos a estudiar un poquito acerca de él también, pero ahora sobre los hijos de Coré. Los hijos de Coré, hay seis personas en la Biblia, por lo menos que yo pude encontrar, 6 personas que se llamaban Coré. Estos hijos de Coré, ¿de cuál Coré eran? Si hay 6 personas que eran llamadas Coré, ¿quiénes eran ellas? Voy a dárselos así rápidamente. Había un Coré que era hijo de Esaú, hermano de Jacob. Esaú tuvo un hijo llamado Coré. Este nombre se encuentra en Génesis 36, versículo 5. Luego Esaú también tuvo otro hijo que se llamaba Elifaz. Y Elifaz le puso a un hijo de él el nombre Coré. Entonces Esaú tenía un hijo llamado Coré y un nieto llamado Coré también. Ese nombre del nieto se encuentra en Génesis 36, más adelante, en el versículo 15 y 16, que es hijo de Elifaz, hijo de Esaú. Luego tenemos a otro Coré, el tercer Coré, que sería hijo de Hebrón, y ese se encuentra en Primera de Crónicas 2:43. Cuando estudiamos la genealogía de este Coré, nos damos cuenta que pertenece a la tribu de Judá. Entonces, Coré, hijo de Hebrón. Luego tenemos el cuarto Coré, se llama Coré, hijo de Izar. Este Coré, hijo de Izar, pertenece a la tribu de Leví y se encuentra en Primera de Crónicas 6:37 y 38. Y este es el Coré que se rebeló contra Moisés en el desierto. Este Coré sí es más conocido. Usted va a decir, me acuerdo de este Coré, yo sé quién es el que se rebeló contra Moisés. Pues es este, Coré, hijo de Izar, de la tribu de Leví. Luego vendrá otro Coré. El nieto de este que se rebeló también se llamó Coré. Coré, hijo de Abiasaf, que era hijo de el Coré de la tribu de Leví, el rebelde. Ese se encuentra en Primera de Crónicas 9:19. Y luego más adelante aparece otro Coré, que es el número 6, que es Coré, hijo de Imna, y que tiene varios cargos importantes en el servicio de Jehová tiempo más adelante. Se encuentra en Segundo de Crónicas 31:14. 6 personas que se llamaban Coré. Nosotros vamos a enfocarnos en el Coré, hijo de Izar, de la tribu de Leví, el que se rebeló contra Moisés en el desierto.
A él es el que nos vamos a concentrar en el estudio de esta noche. Él fue conocido por ser el varón que junto con otros líderes y 250 varones más desafió el liderato de Moisés cuando el pueblo caminaba rumbo hacia la tierra prometida. El evento es conocido en la historia como la rebelión de Coré. Muchas personas perecieron en ese tiempo. Muchos murieron por el castigo de Dios el día en que Coré se rebeló contra Moisés. Los líderes de la rebelión fueron 3 principalmente: Coré, luego un varón llamado Datán y otro varón llamado Abiram. Ellos se unieron y, por supuesto, murieron de forma impresionante. Una forma muy diferente de cómo mueren las personas. La Biblia dice lo que sucedió con ellos en el libro de Números, capítulo 16. Y yo quiero que vayamos ahí ahorita. Vamos al libro de Números. Abra usted la Biblia ahí, Números capítulo 16. Y vamos a estudiar un poco qué fue lo que sucedió en esa ocasión. Creo que es importante para lo que queremos hacer en nuestro estudio acerca de entender la historia acerca de esos hijos de Coré. Ok, muy bien. Si usted tiene Números 16, va a encontrar cómo nos narra la Biblia la rebelión de Coré y el castigo que Coré recibió. Lógicamente, recordando un poquito la historia, les cuento que él se unió con esas 3 líderes y sus familias, más, como mencioné antes, 250 varones más del pueblo, gente líderes, y se fueron ante Moisés para reclamarle. Querían que Moisés ya no fuera más el líder. Ellos decían: usted no necesitamos a usted, nosotros podemos ser los líderes, queremos ser los líderes y devolver al pueblo. Entonces se hizo un como un reto, ¿no? Como un reto se hizo. Vamos a ver a quién escogió Dios. Dijo Moisés: ustedes mañana van a venir con incensarios, se van a presentar, nosotros también a este lado. Si ustedes quieren ser los líderes, está bien, nosotros decimos que los líderes, y al que Dios escoja, ese permanece, y el que Dios deseche, ese va a morir. Y pues al final entendemos que Coré y todo el grupo de ellos pereció. Número 16, usted lee en el versículo 32 cómo sucedió. Génesis 16, 32. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Ese fue el final de Coré, el que se rebeló contra Moisés. La tierra se abre, y dice la Biblia que Coré, junto con las otras familias, la familia de Datán y Abiram, y todos los bienes y posesiones y su casa, cayeron al Seol, descendieron vivos, y luego la tierra se cerró sobre ellos y no hubo más. No había más que hacer. Los demás salieron corriendo despavoridos. Pero ahí no termina. Habían 250 hombres, recuerden, que seguían a Coré en la rebelión. Y ellos también, la Biblia dice que Dios se enojó con ellos. Vea el versículo 35, si está conmigo en Número 16. Dice el 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. 250 varones quemados por fuego de Dios ese día. Por eso les decía que el día en que Coré se rebeló, hubieron muchas muertes. 250 más 3 familias, con todo lo que tenían, murieron ese día por la rebelión.
El resto del pueblo había salido corriendo por el miedo de cuando vieron que la tierra se abrió y Coré descendió con los demás, fueron tragados. Ellos corrieron y pasó la noche y pasó ese día. Pero la Biblia dice que el día siguiente al juicio de Coré, los hombres del pueblo otra vez, llegaron a la tienda de Aarón, a la tienda de Moisés y los acusaron. Volvieron a acusarlos de que ellos habían sido asesinos, que habían asesinado a Coré, que habían asesinado al pueblo de Dios y que eran culpables de homicidio. Eso podemos verlo ahí. Si quiere, usted puede ver en el versículo 41, estamos en número 16:41. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Los acusaron de homicidio, de homicidas. Esto levantó el enojo de Dios. Levantó el enojo de Dios y Dios mandó una peste. Versículo 44. Apartaos de en medio de esta congregación. 45, perdón. Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon fuego en el altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Vino una peste, una mortandad, y comenzaron a caer personas muertas, los rebeldes, y esta mortandad fue detenida porque Aarón hizo expiación por el pueblo rápidamente por orden de Moisés. Y dice la Biblia que al final muchas personas más murieron. Dice el versículo 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 personas, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Entonces eran 14,700 personas, más 250 varones, más las familias, las 3 familias, Coré, Datán y Abiram. Eso es una historia terrible lo que sucedió ahí. Ahora, si usted va conmigo al libro de Judas, vaya conmigo al libro de Judas, sin perder el Salmo, porque volvemos al Salmo, pero libro de Judas. Recuerde que Judas es penúltimo libro en la Biblia, luego viene Apocalipsis. Si va al libro de Judas y vamos al versículo 11, ahí se nos comenta otra vez acerca de este Coré, el rebelde que fue tragado por la tierra. Y lo dice de esta manera: y perecieron en la contradicción de Coré. Si usted lee la última parte del versículo, y perecieron en la contradicción de Coré. Se le llama la contradicción de Coré. ¿Por qué? ¿Por qué contradicción de Coré? Porque él contradijo las órdenes de Moisés. Él contradijo las órdenes de Jehová. Él habló contra el liderazgo que Dios había puesto al pueblo. Y se le llama entonces la contradicción de Coré. Él actuó con acciones terribles. Él habló palabras duras contra Moisés y contra Aarón. Si usted puede leerlas en número 16, si usted lee toda la historia. Él hizo esto. Ahora, cuando Judas menciona esa palabra, y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron, ¿quiénes son los que perecieron? No está hablando necesariamente de los que murieron con Coré aquí, sino que está hablando de los rebeldes a los líderes que Dios había puesto en el tiempo de la iglesia. Los rebeldes a los apóstoles, los que se rebelaron contra los siervos de Dios, los que se rebelaron contra los obispos que habían quedado en las iglesias sirviendo al Señor, el rebaño de Dios. Muchos se levantaron contra esos líderes, y entonces Judas menciona, por supuesto es Judas, hermano de Cristo, no es Judas Iscariote, y Judas dice, estas personas, que el versículo 10 dice que son blasfemos, dice 10, porque esos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estas personas de las que viene hablando son gente que se ha rebelado,
que han entrado encubiertamente para destruir el rebaño de Dios. A ellos se les llama que han perecido, o se les dice que han perecido en la contradicción de Coré, porque han tomado la actitud de Coré, y al igual que Coré pereció, ellos también han caído en el pecado de Coré, y lógicamente en el castigo que Coré recibió. Ellos han caído en ese castigo. ¿Que se abrió la tierra delante de ellos? No necesariamente. En el castigo que vino de parte de Dios por Coré, va a venir un castigo de parte de Dios también para ellos. ¿En qué forma vendrá el castigo? No sabemos. Pero sí van a ser castigados. Se dice que perecieron. Eso habla de una maldición, de un castigo. Y déjeme decirle que hoy día hay gente también parecido a Coré, el rebelde, y a estas personas que cayeron en la contradicción de Coré, que caminaron en el camino de Caín, o en el lucro del error de Balaam, como menciona el versículo 11, 3 personas que fallaron. Ahora, dije que hoy día hay personas que son como Coré, y usted, escúcheme, necesita poner atención a esto, necesita tener mucho cuidado usted y yo, por supuesto, cuando nos enojamos o nos molestamos y tratamos de levantar con actitudes y con palabras en contra del siervo que Dios ha puesto en el lugar. Como misionero, como evangelista, como pastor, como maestro, si es el siervo de Dios, porque también sabemos que hay muchos que son payasos, ¿verdad? Que son falsos. Pero aquí estamos hablando del siervo de Dios, que no es perfecto, porque ni siquiera Moisés fue perfecto. Pero al fin es el siervo de Dios que Dios escogió y que puso en ese lugar como pastor, como líder de la iglesia, del rebaño. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos levantamos contra el liderato, como hizo en ese caso Coré, porque no nos va a ir nada bien. Tenemos que siempre respetar y sujetarnos y poner siempre las cosas en las manos de Dios. Ahora, tengamos cuidado de cómo tratamos al siervo de Dios, de cómo hablamos, que no haya contradicción hablando contra el líder o líderes de la iglesia. El asunto de perecer es un asunto muy serio aquí. Es un asunto muy serio. Ahora, en Números 16, que fue un texto que ya vimos anteriormente, hay algo interesante en el versículo 11. Déjenme leerlo para ustedes. Versículo 11 dice: por tanto, tú, es Moisés hablándole a Coré en el momento de la rebelión. El versículo 11: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. ¿Contra quién se juntaron? Uno dice que vemos que se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Pero Moisés dice: ustedes no están contra nosotros, sino que están contra Jehová. Porque dice y explica, porque pues Aarón dice, ¿qué es para que contra él murmuréis? No es él, no es Aarón. Es contra Jehová que ustedes están levantándose en rebelión. Tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que nosotros nos encontremos rebelándonos contra Dios cuando nos rebelamos contra un pastor y tratamos de llevar contradicción siempre rebeldía, siempre sin sujeción. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí dice que podría ser el problema contra Jehová. La historia de la rebelión de Coré es una historia tremenda lo que sucedió, pero el detalle que yo quiero que veamos no se encuentra en Números 16. Yo quiero que usted vaya conmigo a Números 26. Vimos en Números 16 cómo llegó el castigo, y la Biblia nos dice: y Coré y los que iban con él y su casa y sus bestias descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió. Eso es lo que dice, nada más. Pero en Números 26, 11 dice: mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron. Porque si usted lee el contexto de ese texto, pues está hablando otra vez, recordando la rebelión y lo que sucedió. Y ahora sí nos explica un detalle importantísimo: los hijos de Coré no murieron. Y esto es muy importante. Ahora, ¿quiénes son esos hijos? Eran 3 hijos. Y en el libro de Éxodo,
Si usted va, voy a buscarlo para usted. Usted puede también buscarlo ahí si quiere ir conmigo. Éxodo 6. Éxodo 6, el versículo 24. 6:24 de Éxodo. 6:24. Viene aquí hablando acerca de ese Coré. Eso fue cuando estaban a punto de salir de Egipto hacia el desierto. Y dice, los hijos de Coré, Éxodo 6:24, eran Asir, Elcana y Abiasaf. Esas son las familias de los coreitas. Y entonces comienza a hablar un poco acerca de los descendientes. Pero eran 3 hijos, ahí los tenemos escritos. Estos 3 hijos, según lo que la Biblia nos dice en Números 26:11, si sus hijos no murieron, entonces entendemos algo, que los hijos no estaban de acuerdo con la rebelión de su padre. No estuvieron en el grupo que se rebeló contra Moisés. De seguro podemos entender que estos muchachos quedaron aparte de lo que su papá quiso hacer al querer tomar el liderato del pueblo, un liderato que no le correspondía. Interesante, eso es muy interesante. Esto me recuerda a Jonathan, el hijo de Saúl en la palabra de Dios. Usted se acuerda, Jonathan fue un gran y tremendo y muy cercano amigo de David antes de que David llegara a ser el rey de Israel. Pero Jonathan entendió y pudo ver que su padre Saúl tenía problemas de rebeldía para aceptar la voluntad de Dios que ya se le había dicho por medio del profeta Samuel. Dios va a buscar a otro. Dios ya quitó tu reino. Saúl no aceptó las palabras de Dios, no aceptó la voluntad de Dios y no aceptó las palabras del profeta y se rebeló y persiguió a David a la muerte. Quería destruir a David, quería deshacerse de David, matarle. Pero usted lee la Biblia y se da cuenta que Jonathan nunca estuvo de acuerdo con su padre. A tal punto que inclusive en una ocasión su padre intentó contra la vida de su propio hijo, lanzándole una lanza y clavándola en la pared, y no lo mató porque Jonathan se quitó. Pero hasta ese punto llegó porque vio que su hijo no apoyaba su rebelión. Y así también esos hijos de Coré no aceptaron la rebelión de su padre. Y de seguro puede usted entender, y yo entiendo, conociendo el carácter de este hombre, Coré, y cómo se rebeló y cómo reunió tanta gente, tuvo que haber sido un hombre de carácter fuerte. Sin embargo, los hijos no le siguieron. Y este hombre tuvo que haberse molestado terriblemente para con sus hijos. ¿Se puede imaginar? ¿Cómo es que todos dan a favor mío y mis 3 hijos no me apoyan en este asunto? Me imagino cuántas veces trató él de convencer a sus hijos para que ellos le apoyaran. Eso nos pueden ver. Y sus hijos, yo me los imagino diciendo, papá, pero ese es el hombre que Dios ha puesto. Nosotros hemos visto las señales que Moisés ha hecho. Cuando había necesidad y ocupamos ayuda, es Moisés el que llega y es Moisés el que Dios usa, y Dios le da la palabra y le da la sabiduría y Dios lo mueve. Es a él al que Dios llama y lo lleva al monte y le muestra las cosas. Está claro que Moisés es el hombre de Dios y nosotros no podemos unirnos a tu rebelión. ¿Se puede imaginar usted el enojo de este hombre para con sus hijos? De seguro que sí. Muy molesto estaba al no tener el apoyo de esto. Pero déjeme decirle lo que yo veo en estos muchachos. Es que, hermanos, el asunto no era un asunto de porque usted es mi hijo, yo lo apoyo, ¿verdad? Como sucede muchas veces. Hay padres que apoyan a un hijo sabiendo de que este muchacho está completamente fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, con pensamientos y palabras que no vienen de Dios, y se pone a hacer cosas y toma decisiones que no son guiadas por Dios, y va a sus padres y sus padres dicen, bueno, pero como usted es mi hijo, yo necesito apoyarte. Necesito apoyar a un hijo que es rebelde delante de Dios, que es rebelde contra la autoridad, que es rebelde contra el mundo y en contra de Dios. Hay hijos que dicen, bueno, como usted es mi papá, yo le apoyo.
no está bien, no estoy muy de acuerdo en lo que se está haciendo, porque mentiras no son buenas, el robo no es bueno, la fornicación no es buena, el vicio no es bueno, lo que sea. Pero como usted es mi papá y usted tomó esa decisión, yo te apoyo. Irse de la iglesia no es bueno, enojarse con el pastor no es bueno, ponerse en contra, criticar, hablar, pero como usted es mi papá, yo te apoyo. Eso sucede mucho porque es familia y la familia se apoya, es lo que decimos. En el caso de estos muchachos no fue así, porque ellos dijeron: nosotros no vamos a apoyar la rebelión tuya, padre, contra Moisés. Son 250, son más otro poco, podían haber sido como unos 300 personas. Era tamaño grupo y todos eran líderes, pero ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles, tuvieron convicción personal delante de Dios y dijeron: no. No es un asunto de que si eres papá, o de que si eres hijo, o de si eres tío, o si es abuelo. Es un asunto que si es de Dios o no es de Dios. Porque eso es lo que importa. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Porque si no es de Dios, no cuenten conmigo. Si es de Dios, cuenten conmigo. Si no es de Dios, no cuenten conmigo. Familia, no cuente conmigo si no es de Dios. Ese es el carácter que hay que tener aún en los asuntos que son de familia, que van contra los principios de Dios. Hay que tener cuidado y notar este ejemplo de estos muchachos. Cuando llegó el juicio, ellos estaban aparte. Qué terrible situación tuvo que haber sido, porque había ya sentencia. Y llegó, sucedió. Ellos vieron con sus ojos lo que sucedió. Pero ellos estuvieron aparte en todo momento. Y Dios bendijo a estos muchachos. Los bendijo en gran manera por la convicción que mantuvieron y su apoyo y fidelidad a las órdenes de Dios. La verdad es que no sabemos si el resto del pueblo con el tiempo llegó a menospreciar a esos muchachos por ser los hijos del rebelde Coré. Tal vez algunos decían: mira los hijos de Coré, los hijos del rebelde. Ya era bastante el peso que ellos llevaban al ser hijos de un hombre que se rebeló y murió de esa manera. Ya era el peso bastante para ellos. Y no sabemos qué más pudo haber pasado, qué más ellos sufrieron. Pero esa afrenta que llevaban, Dios cambió y los usó y le dio dones importantísimos para usar para su gloria y para su honra. Yo he mencionado ya en los estudios pasados, usted lo ha notado, he mencionado que en el tiempo de David hubieron 3 líderes de la música. Eran muchas personas metidas en la música. En algún pasaje aparece que eran casi como 4,000 personas que estaban metidas en lo que eran las alabanzas de Dios. Habían 3 líderes principales en el tiempo de David, que eran Asaf, uno, Jedutún es otro, y Emán, el tercero. Ahora, estos se encuentran en Primera de Crónicas 25:1. Aparecen los nombres de esas 3 personas como los líderes que puso David sobre la música. Vuelvo a repetirlos: Asaf, Jedutún y Emán. Ahora, déjenme decir lo siguiente. Emán era descendiente de Coré. O sea, en otras palabras, pertenecía a los hijos, o sea, descendientes de Coré. Vaya conmigo a primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, rápidamente, por favor. El capítulo 6. Primer libro de Crónicas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 33 en adelante. Rápidamente conmigo para el estudio. Dije, primer libro de Crónicas 6:33. Oiga lo que dice: estos pues con sus hijos ayudaban los hijos de Coat, el cantor Emán, que es hijo de Joel. Este Emán, de que estamos hablando, hablamos de 3 líderes, uno se llamaba Emán. Este Emán era hijo de Joel. Y Joel era hijo de Samuel. Y ese Samuel es nada más y nada menos que el profeta Samuel. El profeta que trajo bendiciones y restauración al pueblo de Israel.
el profeta que ungió a Saúl, el profeta que ungió a David como el rey. Es ese Samuel. Samuel tuvo a Joel. Joel tuvo a Emán. Pero Samuel es descendiente de Coré. Porque sigamos leyendo. Entonces, pues vamos a tomar la línea, ¿verdad? Ok. Los hijos de Coat, el cantor Emán, que era hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sefonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Coré. Sigue diciendo, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Esa es la genealogía de Leví. Entre los hijos de Leví estaba Coré. Tuvo Abiasaf. ¿Se acuerda que tuvo 3 hijos? Abiasaf no estuvo en la reunión de su padre, se quedó aparte. Y de Abiasaf vendrían todos estos nombres hasta llegar a Samuel, que sería descendiente de ellos, Joel y Emán. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? Cómo Dios bendijo a esos hijos de Coré que no se rebelaron contra Moisés y que no aceptaron la rebelión de su padre. Dios los puso en un lugar de privilegio, los usó en gran manera en su obra, y podemos ver entonces cómo de uno de los hijos vienen descendencias hasta de profetas, videntes y cantores en la adoración de Jehová en el pueblo de Israel. Esto es sumamente importante y muy interesante. Ahora, recordemos, estamos en Primera de Crónicas capítulo 6 y estamos ya cerrando el estudio. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí mismo en Primera de Crónicas capítulo 25. Ya para ir cerrando, capítulo 25. Y dice así, 25:4, hablando acerca de eso, hablando de este Emán de que estamos mencionando. Vamos al 25:4, Primera de Crónicas, y dice así: de los hijos de Emán, y oiga lo que dice, 14 hijos: Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliatá, Gedalti, Romantí-Eser, Josbecasa, Meloti, Otir y Mehasiot. Todos estos fueron hijos de Emán. Es lo que dice la palabra, el versículo 5. Pero sigue diciendo, note ahora el versículo 5, si está conmigo, hermano. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos esos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey. Otra vez voy a mencionar esos 3 líderes. Entonces vemos que no solamente era un gran líder de música, pero dice el versículo 5 que Emán era vidente del rey en las cosas de Dios. Entonces tenemos que era un hombre que participaba en la música, pero que al mismo tiempo era vidente o profeta delante del rey en las cosas de Dios, y estaba puesto para exaltar el poderío de la nación israelita, del reino de Dios, y por supuesto al Dios rey de Israel. Y lo que yo quiero es que cuando estudiemos entonces la palabra de Dios y leamos los salmos, y leamos que dice de los hijos de Coré, sea que ellos hayan escrito el salmo, o que solamente hayan trabajado en la composición musical del salmo, que les haya enviado el rey David, les envió los salmos y ellos lo componían como un cántico para la oración, fuera como fuera. Ellos tenían parte en esto, pero recordemos la historia, de dónde vino y cómo Dios bendijo a los hijos de Coré. No por la actitud de su padre, de ninguna manera, porque si ellos hubieran seguido la actitud de su padre, hubieran muerto en una maldición. Pero por ser fieles a Dios, reconocer el liderato que Dios había puesto y ser fieles a Jehová, ser personas de convicción,
Dios entonces los exaltó y los puso en posiciones increíbles. Es una descendencia muy importante. Es la descendencia de los hijos de Coré. Cuando vuelva a leer el Salmo y cuando estudiemos ese Salmo la próxima semana, vamos a pensar diferente. Vamos a tener una idea muy diferente al leer el Salmo. Pero el Salmo 42 encierra otras cosas muy interesantes en la historia del rey David y que vamos a estudiar la semana que viene, si Dios lo permite. Espero que ese Salmo haya sido, o ese estudio, de este Salmo esta noche, de en alguna manera haya servido de bendición a su vida, como lo ha servido también de bendición a la mía. Que el Señor les bendiga.